Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Iguana en su Piedra. Recuerden que nosotros somos militantes del movimiento estudiantil Espartaco y bueno, producimos este programa de radio con el objetivo de poder analizar la coyuntura política que existe actualmente en el país con la Cuarta Transformación y el movimiento obradorista encabezado por Andrés Manuel. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Spotify, YouTube y Twitter como La Iguana en su Piedra y también como Espartaco Movimiento Estudiantil en Facebook para que puedan saber más de lo que hacemos como movimiento. El día de hoy vamos a estar discutiendo, abordando un tema que es muy importante para todos los mexicanos y que se ha dejado sentir en esta última semana por los apagones que hubo, sobre todo en la zona fronteriza de nuestro país y que, bueno, se extendieron también a otros estados del centro y sur del país. Un gran saludo a Raimundo Sánchez, nos está aquí mandando saludos desde Nueva Jersey. Nos da mucho gusto que pues nuestros compañeros paisanos se puedan informar a través de Radio AMLO, pues es necesario romper el cerco informativo, como ustedes ya lo saben. Entonces, les decía que vamos a platicar sobre este tema de la industria eléctrica en México, por qué se generaron estos apagones y qué está planteando el presidente y el gobierno de la 4T en materia de la industria eléctrica en nuestro país. Pues recientemente se mandó una iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar la ley de la industria eléctrica. Entonces es necesario que nosotros podamos hacer un análisis con argumentos veraces, con argumentos comprobados, y bueno, no tragarnos toda la desinformación que existe por parte de la derecha, en donde se menciona que esta ley pues quiere hacer de CFE un monopolio, o que incumple con los acuerdos de París, o que incumple con el Tratado de Libre Comercio, o que va a encarecer la electricidad. Todos estos argumentos son falaces. Entonces, en el día de hoy vamos a estar abordándolos. Y como les decía, comenzaremos hablando de el apagón. Como ustedes ya saben, el 16 de febrero se dio a conocer que había apagones en el norte del país generados por el congelamiento de los ductos de gas natural en Texas, Estados Unidos. Debemos recordar que la mayor parte de la generación de energía eléctrica en nuestro país se produce con gas natural, con ciclos combinados. Y entonces, al frenar la importación de gas natural de Texas, pues esto generó que dejara de funcionar la generación de energía eléctrica tal cual la conocemos y que hubiera pues un desabasto de energía eléctrica. Eso fue lo que sucedió al día de ayer, de antier, se restableció el servicio de electricidad gracias al trabajo de los electricistas mexicanos, de los trabajadores de la industria eléctrica, se restableció y también porque el presidente compró buques de gas natural para poder restablecer el servicio en nuestro país, pues sabemos que es muy importante y más ahora en tiempos de pandemia, porque se necesita la luz para los hospitales y claro también para las industrias. Entonces empezaremos abordando este tema porque digamos que lo que evidenció este hecho fue que México tiene una gran dependencia del gas natural de Estados Unidos y esto pues no es gratuito. Es un proceso histórico que se ha venido gestando en México y que bueno, se agudizó durante el periodo neoliberal. Entonces vamos a empezar con este tema, compañero Jonathan Arce, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Hola compañeros, buenas tardes. Pues es importante este tema de los apagones, porque lo que subyace a este problema es la dependencia y la entrega de la soberanía de México a empresas extranjeras, ¿no? Principalmente a Estados Unidos. O sea, el gas como recurso natural no le hace falta a México. El problema que tiene México respecto al gas es que con los proyectos económicos del neoliberalismo, lo que se hizo fue invertir en la compra, en la importación de gas natural, principalmente de Estados Unidos a México. Se construyeron gasoductos que el único fin fue el lucro, no fue el desarrollo productivo del país.
no fue para que, por ejemplo, el gas que hay en la cuenca del, so- del mm, bueno, hay cuencas, hay lugares en México específicos donde hay gas y de donde se saca gas, pero la capacidad para poder sacar gas está limitada. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura para poder almacenar el gas natural. Entonces, ¿qué implica eso? Pues implica que hay un desperdicio de los recursos naturales de México. ¿Por qué? Porque lo que se prioriza es comprarle a empresas transnacionales para beneficiar a estas empresas en detrimento del interés nacional. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En que se elevan las tarifas del gas y de todos los recursos básicos, todos los servicios públicos, pero se incrementan las ganancias de estas empresas, ¿no? Entonces, es la importancia de los energéticos y la relevancia hacia la producción nacional y por lo tanto hacia lo que pasa con México, ¿no? Sí, precisamente esto que menciona Jonathan, pues es importante porque deben saber que México importa el 90% del gas natural que se utiliza y que se consume para la generación de industria eléctrica. Y como ya lo decía Jonathan, pues no es porque no haya gas en México, sino porque no se ha desarrollado la tecnología necesaria para hacerlo. ¿Tú qué consideras de este tema, compañero Ernesto? Hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Este tema pienso que es muy importante tenerlo claro porque no solamente es la electricidad por electricidad, ¿no? Sino es la soberanía económica del país y sin energía eléctrica pues no se puede llevar a cabo porque la energía eléctrica es necesaria para la industria, es necesaria para el comercio, es necesaria para la vida misma. Entonces es una pieza importante, algo estratégico. Lo que comentaba Jonathan de que el gas es comprado a Estados Unidos, pues cuando el país tiene los recursos suficientes como para poder ser autosuficiente, aquí ¿qué es lo que pasa? Pues que frena que no hay infraestructura y frena que no hay inversión. ¿Qué es lo que, y por qué? Bueno, porque la mentira neoliberal de los economistas que en su tiempo argumentaban que extraer el gas nacional era el doble de caro que comprarlo al extranjero. Pero aquí lo que no, aquí lo que sucede es que sí es más caro cuando tú lo empiezas a extraer, pero conforme va pasando el tiempo, vas aumentando tu infraestructura y cada vez tienes más y más, va a llegar un punto en que no va a ser tanta la diferencia. Pero con la ventaja de que ese gas, como está en tu territorio y la empresa que lo va a extraer es nacional, pues va a determinar el rumbo, a dónde se va a ir ese gas. Y obviamente pues va a ir para las productoras de electricidad nacional, en ese caso la de la CFE. Entonces, ¿qué pasa cuando, a pesar que es algo más barato en el extranjero, entre comillas, pues sucede puede suceder este tipo de acontecimientos? Por ejemplo, nadie se esperaba que hubiera nevadas de ese tipo. Nadie esperaba que hubiera, ya no se pudiera transportar el gas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los tejanos? Bueno, priorizaron a su población. ¿Está mal? Pues no, porque Estados Unidos, son soberanos energéticamente. Ya no necesitan que otro país les dé recursos. Ellos solamente ellos con lo que tienen pueden abastecerse. Entonces, como en Texas había una situación extrema, pues tomaron la decisión de priorizar a su población y de cortar el suministro a México. No porque tuvieran un problema con México o tuvieran conflicto, simplemente porque había que priorizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay dos países, una relación de dos países.
un país que es soberano energéticamente y un país que no lo es. Entonces, el país que no es soberano energéticamente va a depender del que sí lo es. Y, y ahorita lo que sucedió fue algo extraordinario, fue algo climático. Pero si hay algo, un acontecimiento político o económico, tan fácil como fue cerrarle la llave a México para que no tuviera gas, lo pueden volver a hacer. Claro, va a haber ganancias que se van a perder y todo, pero al final, pues puede haber presión del gobierno de Estados Unidos. Entonces, México no debería permitirse darse esos lujos, ¿no? Porque México tiene no es como otros países que pues no tiene de otra. Tiene la capacidad en el gas, ya sin mencionar que tiene otros recursos eh, naturales importantes para producir energía eléctrica, pero solamente con el gas México puede ser autosuficiente. Y esto, pues no se da simplemente porque sea más barato comprar en el extranjero. Se da porque hubo toda una serie de, de manipulación, de sobornos para que se llegara a la situación que es actual, ¿no? Porque México, el gas que se produce, pues mucho no se tiene dónde almacenarlo o no se tiene dónde ponerlo, entonces tiene que quemar. Entonces, ese gas en vez que se queme, pues podría almacenarse y distribuirse a las plantas productoras de energía de ciclo combinado que tiene la CFE. Pero lo que sucede es que, bueno, lo vamos a abordar más adelante, que hay una serie de intereses donde hay privados y gobiernos donde están metidos para que al fin de últimas la CFE no sea fuerte, la gente no tenga mejor servicio y menores precios, sino que estos tengan negocios con las empresas privadas. Y las empresas privadas, pues son las que se han beneficiado de todo lo que fue la reforma energética. Y es precisamente lo que ahora Andrés Manuel está tratando pues de quitar, ¿no? No la reforma como tal, ¿no? Sino muchas cosas que al menos van a fortalecer a la CFE y van a evitar ese tipo de situaciones. Sí, nada más un paréntesis, compañeros, para que no dejar en el aire el dato que les quería dar hace un rato en mi explicación, y para que quede claro, pues, la dependencia económica que tiene México y cómo los gobiernos neoliberales, pues, a lo que llevaron a la nación fue a la improductividad, al desperdicio de sus propios recursos y de su infraestructura. A la cuenca a la que me refería es a la cuenca de Burgos. Esta cuenca su capacidad de producción podría ser de 1.600 pies cúbicos. Sin embargo, actualmente produce solamente 600 pies cúbicos. O sea, ni siquiera produce la mitad de su máxima capacidad. Entonces, y además lo que hace esta cuenca, como no tiene cómo almacenar el gas que produce, que es poco y no es su máxima capacidad, lo quema, como hace un rato comentó mi compañero, ¿no? Entonces, ese es así un ejemplo claro de la improductividad y del desperdicio que es una de las consecuencias, pues, de los gobiernos neoliberales. Y bueno, pues, en otro paréntesis, les invitamos a que puedan comentar sobre el problema de los apagones. Seguramente han estado leyendo sobre varias noticias. Está causando mucho revuelo en los medios convencionales de comunicación y en general en las redes sociales. Hay mucha desinformación al respecto, ¿no? Entonces es importante que este espacio pueda servir para confrontar información, para que podamos hacer un análisis y podamos llegar, pues, a la verdad, ¿no? Para que podamos entender realmente a qué corresponde toda la información que está fluyendo por todos los medios, ¿no? Y para que podamos defender con argumentos a nuestro proyecto de nación. Precisamente, si nosotros ponemos atención en los titulares de los principales periódicos mexicanos o lo que se dice en la televisión acerca de los apagones, lo que se está manejando o la idea que quieren hacer creer a los mexicanos, pues es que los apagones son producto de que el gobierno federal no previó ese tipo de situaciones. Tal cual lo hacen con una pandemia que está azotando al mundo, así lo hacen echándole la culpa a Andrés Manuel, pues de un fenómeno natural
o bueno, que ocasionó el congelamiento de los ductos. Pero ¿qué no nos dicen esos medios engañosos y que le hacen el juego a la derecha? Pues no nos dicen que precisamente existe una gran dependencia energética que tiene México del gas natural de Estados Unidos, y que esto fue generado pues por los mismos gobiernos neoliberales que financian estos medios de información. Tenemos que además no solo somos dependientes de gas natural, sino que también somos dependientes de diésel y de gasolinas. Entonces, dirán los neoliberales, pues que como era o es más barato comprarlo en el extranjero que producirlo internamente, pues por eso o así justifican esa idea o ese hecho que está ya consumado en México. Pero precisamente los energéticos son muy importantes para la producción, para toda la producción en general, para la industria, para la producción eléctrica. Y bueno, si nosotros no somos autosuficientes en este sentido, pues tenemos una dependencia con el país y no podemos ser soberanos en toda la extensión de la palabra. Entonces, lo que ha mencionado, lo que ha politizado el presidente Andrés Manuel en esta semana es precisamente la necesidad que existe de que México tenga soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía en cuanto al sistema de salud, soberanía ahora, por ejemplo, con este planteamiento de crear una vacuna de México para los mexicanos y para el mundo. Entonces, pues lo que evidenció o la enseñanza que han dejado estos apagones de esta semana, que han afectado tanto a la industria como a la gente de a pie, ¿no? A los mexicanos en general, es la necesidad de la soberanía. ¿Tú qué piensas de esto, Jonathan? Sí, pues es importante la cuestión de la soberanía y no solamente como que se vea como un planteamiento de este sexenio, ¿no? O sea, la soberanía es un principio de la nación, o sea, es un principio que no solamente le compete al presidente, le compete a cualquier mexicano. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la soberanía? Pues que los mexicanos pueden decidir sobre lo que hacen con su economía, con lo que hacen con su política, con lo que hacen con su cultura, con lo que hacen con la nación, con su territorio, con sus recursos naturales, con sus instituciones. Eso es la soberanía. Entonces, esa es la importancia que nosotros debemos poder explicar para que la gente pues no se sienta ajena al proyecto de nación y para que se pueda ver claro que lo que está intentando hacer la oposición, la derecha y quienes los financian, que al final de cuentas son las empresas transnacionales, las empresas privadas, todas esas empresas que han estado saqueando al país, pues lo que hacen es vender a la nación, son apátridas. Entonces es importante por eso comprender la soberanía, ¿no? Como una cuestión política que le corresponde a cualquier persona que sea mexicana, ¿no? Y precisamente en términos de la soberanía, lo que ha planteado el presidente como una salida a este problema que tiene México, pues es la creación de refinerías para que nosotros podamos pues producir nuestra propia gasolina y dejemos de depender de la gasolina que es importada desde Estados Unidos. Al mismo tiempo, en esta misma tónica de tener soberanía energética, de ser autosuficientes, produciendo otro de los grandes, pues de los grandes bienes de la nación, que es la energía eléctrica, la industria eléctrica, pues envió el 1 de febrero una iniciativa para reformar la ley de la industria eléctrica. Los invitamos a que puedan ver nuestro programa del sábado pasado, que está en nuestra página de Facebook de La Iguana en su Piedra, porque ahí abordamos la historia de la Comisión Federal de Electricidad, que es necesaria para poder entender por qué CFE es lo que es hoy en día, por qué dejó de producir la mayoría de la electricidad en México, cómo se fue privatizando poco a poco a través de los contratos que se entregaron a empresas privadas para que pudieran empezar a producir energía.
Entonces, eso es lo que ha pasado con CFE y actualmente esta reforma a la ley de la industria eléctrica está planteando el rescate de Comisión Federal de Electricidad, está planteando que deje de existir corrupción al interior, que Comisión Federal deje de subsidiar a las competidoras que son empresas pues extranjeras, empresas españolas, empresas estadounidenses, que lo único que han hecho es venir a enriquecerse de los recursos energéticos del país. Entonces, vamos a empezar a abordar esta cuestión de la ley, qué plantea la ley, qué es lo que dice la derecha y más bien cuál es el análisis en términos de la realidad que nosotros hemos hecho. Compañero Ernesto, ¿qué plantea la reforma a la ley de la industria eléctrica? Bueno, la ley, lo que, lo que dice, bueno, esta iniciativa de ley para reformar la ley de la industria eléctrica, pues lo que hace en primer lugar es poner un piso parejo real a, a las productoras de energía. Es decir, no va a eliminar a las productoras privadas de electricidad. Van a continuar, pero que no se le cargue la mano a CFE, porque lo que pasa es que a CFE, pues, se tiene que pagar subsidios a sus competidores de varias maneras, con varios mecanismos. Entonces, lo que se plantea en esta ley, parte de lo que se plantea en esta ley, es que existe un piso parejo, que, la, que se pueda realmente competir libremente y que CFE pueda competir de igual a igual con los demás productores de energía. Para ello, pues se va a emplear una jerarquía en cuanto al despacho de energía. Porque lo que pasaba antes es que primero iban de la más cara a la más barata. Entonces, la energía que era, perdón, de la más barata a la más cara, y se fijaba el precio de la más cara. Entonces, ¿de dónde se sacaba o cuál era el criterio para decir qué energía era más barata y más cara? Con los costos variables, es decir, lo que cuesta ya la producción de energía, como cuando ya tiene la infraestructura ya tal hecha. Por ejemplo, la energía eólica, la fotovoltaica, pues ya no prácticamente cero, porque no cuesta el sol y no cuesta el viento, pero no toman en cuenta que hay infraestructura que ya estaba hecha, que ya estaba instalada, que hubo una inversión y todo eso. Entonces, eso haría que esa energía subiera de precio. Mientras que la energía de la que producida por la CFE es más cara, porque tiene más infraestructura y requiere más gastos de operación para producir energía. Entonces, de ahí, no, ese argumento que estaba, pues viene de la reforma energética y no tiene una lógica para el consumidor o para el medio ambiente, sino tiene una lógica para beneficiar a los privados, para que para que la CFE esté obligada a comprar la energía. Otra de lo que se busca eliminar por ejemplo, las energías producidas con energías alternativas como la solar y la fotovoltaica presentan intermitencia, porque si no hay sol suficiente o no hay viento suficiente, como lo que ha pasado con estos acontecimientos climáticos, pues paran. Entonces, ¿quién se hace responsable de suministrar esta energía? Pues la CFE. La CFE también presta su infraestructura para la transmisión y en general también presta servicio lógico y técnico. Entonces, y con todos esos contratos que se hicieron y que se firmaron y que se legalizaron, hace que CFE al final produzca energía para otros, compre energía de otros y pues no puede competir, no hay una competencia libre. O sea, ya no estamos hablando de que CFE es la única, sino estamos hablando de que CFE está subsidiando a sus competidores. Y todo esto es legal, porque en la reforma energética, pues se validó todo pues, de este tipo de acciones. Entonces, lo que pretende hacer la ley
es poner un piso realmente parejo y que las empresas con CFE se pongan a competir mano a mano. Eso evidentemente pues va a hacer que muchas empresas quiebren porque pues viven a expensas de la CFE como si fueran unos parásitos. No pueden vivir de otra forma porque no da para que puedan producir la energía a los precios que la vienen manejando. Entonces, y bueno, eso se busca eliminar con esta iniciativa. Y bueno, pues al final lo que va a beneficiar es, pues sí, va a beneficiar a la nación, porque pues ya CFE va a incrementar considerablemente sus ingresos. Eso en general. Esto que planteas, Ernesto, de cómo se ponía el precio o el costo más bien de la industria eléctrica, es importante que quede bien claro porque es el mecanismo mediante el cual funcionaba la producción, distribución de la industria eléctrica, por el cual intentaban desmantelar a CFE, quebrarlo y darle subsidios a las empresas transnacionales, como ya lo mencionábamos. Como tú dices, la forma de tasar los costos de la industria eléctrica es a través de los costos marginales. En la teoría microeconómica, o sea, debemos entender que este es un mecanismo que utilizan los neoliberales para justificar robos, para justificar corrupción, para justificar ganancias que pues son extraordinarias. Ganancias que no provienen propiamente de la producción, sino de un sobrecosto que tiene la energía eléctrica. Ahora vamos a ver por qué. Se dice, por ejemplo, que las energías renovables, como la energía eólica y la energía solar que produce Iberdrola, es la más barata de producir porque pues supuestamente solo necesita para su funcionamiento del aire y del sol, que pues son recursos que ahí están, ¿no? Que aunque son intermitentes, pues ahí están presentes. Pero bueno, ¿qué es lo que no se dice? No se menciona el costo real de la producción, contando ya la infraestructura necesaria y además la infraestructura para transmitir toda esa energía eléctrica, para llevarla hasta las casas de millones de mexicanos. Debemos entender que todos esos gastos corren por cuenta de Comisión Federal de Electricidad y que las empresas privadas hacen uso de esa estructura sin pagarle a la empresa paraestatal. Entonces, estos precios marginales, lo que pretenden, o costos marginales, dicen que, o bueno, la manera de tasar, perdón, el precio de la energía eléctrica es con la última unidad producida. Eso es lo que significa que sea un costo marginal. Lo último que se produjo sin contar todo el proceso productivo, solamente cuánto cuesta producir una unidad más. Está ahí la trampa entre la diferencia del costo marginal con el costo real. Ponen a la energía renovable, como les decía, la solar y la eólica, como la más barata en cuanto a costos marginales, pero con costos reales, que entra ahí ya todo esto que les mencionamos de la estructura, para distribuir la energía eléctrica, resulta que estas energías renovables son las más caras del mercado. Y bueno, las más baratas pasan a ser precisamente las que produce Comisión Federal de Electricidad. Entonces ahí está toda la trampa que han hecho y que utilizan argumentos de la teoría económica neoliberal para justificarlos. Y bueno, ya como menciona Ernesto, no hay un piso parejo, ¿no? CFE, o sea, la quieren hacer pasar como una empresa más que compite en el mercado por la generación y distribución de energía eléctrica. Pero si habláramos en estos términos neoliberales del mercado, pues digamos que CFE como una empresa más, a ustedes se les hace coherente que esté subsidiando a sus empresas competidoras, a ustedes se les hace coherente que CFE estaba obligado a comprarles toda la electricidad que producían a esas empresas competidoras y que además, pues como les decía, se diga que la energía eléctrica producida por la CFE es más cara
cuando CFE tiene toda la estructura que ha hecho a través de todos los años con los impuestos de los mexicanos. Entonces, evidentemente aquí, si habláramos en términos del mercado, pues no hay un piso parejo. Pero como precisamente no se puede hablar en términos del mercado porque la CFE es una empresa paraestatal del gobierno mexicano que más que generar ganancias debe otorgar un servicio a los ciudadanos, pues entonces caemos precisamente en que han manejado toda esta información para hacer creer a los mexicanos que CFE no sirve, que es ineficiente y que por eso hay que desaparecerla, cuando realmente no es así. Entonces, más allá de toda esta explicación, compañero Jonathan, ¿tú qué nos puedes decir al respecto de la ley? No considero que es importante como insistir en algunos conceptos que hay que tratar que sean lo más común y lo más entendibles y claros posibles, ¿no? Porque ahí es donde se condensa el problema que tiene CFE y la razón por la que se está haciendo la reforma a la industria eléctrica por parte del presidente. Uno de esos conceptos es la cuestión del mercado simulado. O sea, el mercado simulado quiere decir que los neoliberales, con el discurso del libre mercado, hicieron una regulación a modo, o sea, modificaron las leyes, los reglamentos, los lineamientos a modo para beneficiar a empresas privadas, para beneficiar a empresas extranjeras en detrimento de CFE. O sea, no solamente crearon condiciones para beneficiar a estas empresas, sino que además crearon condiciones para que estas empresas absorban los recursos públicos de CFE, es decir, la riqueza de los mexicanos que administra CFE es absorbida también por estas empresas privadas a través de este mercado simulado. ¿Por qué es un mercado simulado? Porque supuestamente existe libre competencia y por eso desregularon el mercado eléctrico en México. ¿Cómo lo hicieron? A través de un nuevo sistema de despacho. El nuevo sistema de despacho con los neoliberales, una de las cosas más aberrantes que hicieron, más ilegales, más tramposas, fue, por ejemplo, como estaban regulando el cambio a las energías renovables, porque eso es lo que está de moda y porque es una necesidad también del planeta, por cuestiones ecológicas, que tienen fundamento y tienen su razonamiento y es correcto. Sin embargo, todo eso tiene un manejo económico y político. ¿Qué es lo que hicieron con CFE? Que en la nueva regulación para las energías renovables, para meter a México a empresas como Iberdrola, que generan energía eólica, por ejemplo, y energía solar o fotovoltaica. Lo que hicieron fue que en esa regulación, la energía hidroeléctrica que genera CFE y que es una de las principales fuentes de CFE, no está no está reconocida como una energía renovable. Entonces sacaron del camino de la competencia de las energías renovables a CFE. ¿Por qué? ¿Por qué sacaron de la competencia a las hidroeléctricas mexicanas? Pues para beneficiar a las eólicas y a las empresas solares y a las fotovoltaicas extranjeras. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer CFE para resolver este problema? Tiene que comprobar que la energía hidroeléctrica es renovable. ¿Y cómo lo puede comprobar? Tiene que comprar certificados de energía limpia. ¿Y quién vende los certificados de energía limpia de acuerdo a esta nueva regulación? Pues las empresas privadas. Entonces, ese es uno de los ejemplos del mercado simulado que crearon los neoliberales para beneficiar a las empresas privadas. O sea, no solamente crearon un mercado simulado, sino que crearon un mercado que transfiere recursos públicos a las empresas privadas, que utiliza, por ejemplo, eso que mencionaba mi compañera Brenda hace un momento, que utiliza la infraestructura de transmisión y distribución y de respaldo de CFE para poder generar electricidad, las eólicas, y además esa electricidad, a través de unos contratos,
también está obligado CFE a comprar esa energía a estas empresas privadas, ¿no? Entonces son varios, son varias simulaciones, y no solamente simulaciones, sino transferencias, por llamarle de una forma técnica y bonita, porque en realidad pues, son formas de robo hacia CFE. Entonces, esa es una de las cosas que tiene que tener clara la gente, ¿no? Que crearon un mercado a modo para beneficiar a las empresas privadas, y no solo eso, sino para robarle a los mexicanos, y no solo eso, sino también para que las hidroeléctricas, que son una de las principales fuentes y es una de las ramas de CFE que más se han desarrollado en México, vienen desde el cardenismo, pues para que estas hidroeléctricas se desmantelaran, ¿no? Para que se desperdiciara todo el potencial que tienen las hidroeléctricas. Eso. Pues lo que se está viendo con esta iniciativa de ley, que además hay que decir que es una iniciativa que manda el presidente, como les mencionaba, el 1 de febrero, y que se denomina iniciativa preferente. ¿Esto qué quiere decir? Que la Cámara de Diputados, que es la Cámara donde se origina esta, o a la que se manda primero esta iniciativa de ley, tiene 30 días naturales para discutirla y, en su caso, aprobarla. Y posteriormente mandarla al Senado, que también tiene 30 días naturales para discutirla y, en su caso, aprobarla. Si no se cumple o los diputados no cumplen con este plazo de 30 días, pues entonces el presidente está en el derecho de aprobar esa ley o de legislar en torno a esa ley. Hablamos de que hoy es 20 de febrero, o sea que han transcurrido 20 días naturales desde que se mandó la iniciativa, y por lo tanto en los 10 días posteriores que quedan es probable que ya la próxima semana se esté discutiendo esta ley en la Cámara de Diputados para que pueda ser aprobada en beneficio de todos los mexicanos. Y bueno, como ya hemos explicado con estos argumentos que les hemos dado, pues los neoliberales se enriquecían a costa de destruir a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿qué significa? Que esta ley o esta reforma a la ley de la industria eléctrica pues toca intereses privados muy profundos. Va a generar que esos contratos millonarios que tienen con las energías renovables pues desaparezcan, o por lo menos se aminoren, porque ya no van a estar primeras en la lista para que les compren su energía. Entonces, esto ha generado sí pérdidas millonarias para las empresas privadas como Iberdrola, por ejemplo, y bueno, pues han dado el grito en el cielo, los privados, también los políticos corruptos, en torno a esta ley. Y empezaron una campaña muy fuerte de desinformación en torno a esta iniciativa de ley. Dicen muchas mentiras los medios convencionales, los políticos a través de sus redes sociales, en los noticieros. Dicen muchas mentiras en torno a esta ley, como por ejemplo que atenta contra las empresas privadas, que atenta contra las energías renovables, porque ahora lo que se está priorizando es la utilización de energía producida con combustibles fósiles, o que incluso contraviene a la Constitución mexicana. Entonces, poco a poco, durante lo que nos queda de este programa, nosotros iremos desmintiendo todas estas afirmaciones. ¿Qué piensas de ello, Ernesto? Por ejemplo, la primera que mencionas, de que se está en contra de las empresas privadas, pues hay argumentos desde que las van a expropiar hasta que pues se está en contra del libre mercado. Esta ley no plantea expropiarla a las empresas privadas, simplemente poner un piso parejo donde se puedan competir de igual a igual. Bueno, digo de igual a igual, que ambos, bueno, las diferentes empresas que van a competir por la producción de energía eléctrica y la venta, compitan con las mismas leyes y con las mismas condiciones. No es una lucha de igual a igual, porque la CFE tiene una infraestructura muy grande, tiene pues más confianza de la gente y tiene claramente pues el apoyo del gobierno porque es una empresa estatal. Entonces,
si se ponen leyes iguales, condiciones iguales para que puedan competir y producir, pues obvio, la CFE pues les va a ganar a la gran mayoría. Entonces, por ello, pues muchas empresas no quieren una libre competencia, porque desde que se instalaron, estaban pues vinieron con la reforma energética, con todas esas leyes que se aprobó para que este, se dieran trato preferencial a las privadas, aunque éstas no eh, tuvieran una mejor calidad en su producción o fueran más económicas. En que se está en contra de las energías renovables, ese es un discurso que hay que como que dar cuenta porque tiene muchos matices y muchas veces uno puede caer en la trampa, porque las energías verdes, que así las llaman, principalmente la energía eólica, la solar, la geotérmica, pues sí, no son tan contaminantes como las anteriores. De hecho, para que una energía sea verde, tiene que producir cierta cantidad no tiene que producir cierta cantidad de carbono al medio ambiente. Entonces, la solar y la eólica, pues no producen CO2 al ambiente. Entonces ya son verdes de entrada, pero tienen otras repercusiones sociales y ambientales. Por ejemplo, las, las eólicas, pues para que puedan instalarse necesitan grandes terrenos. Entonces, para ponerlas, bueno, desalojan a mucha gente, a muchos campesinos. Y lo que han hecho, por ejemplo, en el Istmo, eh, que donde se han instalado gran cantidad de ellas, es que las instalan, expulsado a la y ni siquiera les han dado trabajo porque esas industrias no requieren tanta mano de obra y ni siquiera las tarifas de esas zonas son más baratas. Entonces tienen un impacto social muy importante y ambiental también porque destruye todo lo que a su paso en la instalación. Además, las turbinas pues generan mucho ruido que altera el ciclo de muchas aves. E incluso las hélices también impiden el libre tránsito de aves. Pero, por ejemplo, la energía hidroeléctrica no, no entra en esa categoría de energía verde, cuando esta no genera grandes residuos, porque lo que ocupa es el agua, la fuerza hidráulica para mover unas turbinas y estas generan electricidad. México, por su naturaleza, tiene muchas de ellas. Eh, no, por eso es que desde el inicio de la energía, de la industria eléctrica mexicana, se apostó mucho por las hidroeléctricas, que son grandes, que producen mucha energía, pueden almacenarla y no, bueno, no se pensó en eso, pero no contaminan, no generan grande contaminación. Y además, parte del agua que se ocupa se puede ocupar para los cultivos. O sea, no es que se desprecie todo el agua o se ocupe simplemente para la producción energética, tiene otros fines. Entonces, eso fue lo que se jugó cuando se empezó a usar las energías hidráulicas, bueno, las plantas hidráulicas. Entonces, esto que dicen que esta ley está en contra de las energías verdes, pues no es cierto. Las energías verdes, pues renovables, pues sí tienen que desarrollarse, tienen que poder impulsarse, pero no de esta manera, no saboteando a otras, porque a fin de últimas, las energías renovables pues no son suficientes, no alcanzan para satisfacer la producción que requiere el país, y esa es prueba. Cuando había intermitencia, pues la CFE tenía que intervenir y darles la energía. Entonces, en ningún momento se dice que se va a descartar las energías renovables. La CFE incluso también las tiene, no las tiene tan desarrolladas, porque hasta eso le han impedido, pero las puede y las va a desarrollar si esta ley pasa. Entonces, lo otro que dicen que está en contra de la Constitución, bueno, no tiene fundamento, porque para empezar, la nación tiene que ver por su nación, tiene que ver por la población, tiene que desarrollar su propia industria, tiene que desarrollarla de tal manera que satisfaga las necesidades de la gente, que pueda desarrollar, que pueda tener ingresos para hacer diversos proyectos sociales.
pues todo eso lo marca la Constitución. De hecho, lo que sí es anticonstitucional es lo que se estaba haciendo, que era un vil robo a la nación. O sea, no, la ley que está no dice, pues se le va a entregar todo a las privadas o no se les va, no va a haber piso parejo o algo así, ¿no? Siempre, sino es que están escritas de tal manera que pues no contraigan la Constitución, pero en esencia sí la contradicen, porque un grupo de privados está viviendo a expensas de algo que se supone que es de todos los mexicanos, entonces no tiene ninguna argumentación. Así es, otro tipo de mentiras que se han manejado por parte de los medios y la derecha, pues es que esta reforma a la ley de la industria eléctrica viola el Tratado de Libre Comercio, bueno, ahora TEMEC, que viola los acuerdos de París y que lo que buscan es crear un monopolio de Estado con Comisión Federal de Electricidad. Vamos a empezar con esto primero, del monopolio de Estado. Primero entendiendo, pues, qué es un monopolio. Un monopolio, pues, se cumple cuando hay una empresa dominante en el mercado y que, bueno, tiene la capacidad o el poder suficiente para poder determinar cuánto se va a producir y a qué precio se va a vender eso producido. Entonces, digamos que un monopolio es que existe una única empresa con mucho poder dominante en todo el mercado para la producción de una mercancía determinada, en este caso, la electricidad. Bueno, lo que no se entiende es que Comisión Federal de Electricidad no es una empresa cualquiera del mercado, sino que es una paraestatal, es una empresa del gobierno y la propiedad de CFE pues es de todos los mexicanos y el destino de las ganancias que produce Comisión Federal de Electricidad pues va precisamente en favor de los mexicanos, pues se devuelven a través de los programas sociales que ahora vemos, por ejemplo, a través de los hospitales, a través de la inversión en las escuelas, a través de la inversión en servicios públicos. Entonces, si partimos de ahí, pues esto es una gran mentira. Y bueno, si nos vamos ahora a la Constitución, el artículo 28 de la Constitución menciona expresamente que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, pero asimismo menciona también que no constituirán monopolios las funciones del Estado o las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva cuando se trate de correos, telégrafos, minerales, generación de energía nuclear y planeación y control del sistema eléctrico nacional. Ahí está legislado en el artículo 28 de nuestra Constitución, como para que ahora nos vengan a decir, pues los personajes de la derecha, que se quiere hacer un monopolio de CFE omitiendo todo este análisis. Ahora vamos con la segunda mentira, que contraviene con el TEMEC. Miren, nada más, el capítulo 22 del TEMEC menciona que el Estado puede establecer o mantener una empresa del Estado o que puede designar un monopolio. Eso lo dice el capítulo 22. Ahora el capítulo 21.4 menciona que las partes, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, reconocen que las actividades comerciales fraudulentas y engañosas trascienden las fronteras nacionales y que debe existir cooperación para terminar con este tipo de prácticas. ¿Qué tenemos en CFE? Pues que precisamente existían prácticas fraudulentas y prácticas engañosas, pues se le daban subsidios, o sea, es decir, se le daba dinero público a empresas privadas. Ahora, en la última, bueno, no la última de esta sección de las mentiras, dice que contraviene los acuerdos de París. Bueno, pues primero hay que saber que los acuerdos de París están vigentes y que plantean disminuir el calentamiento global a 2 grados, bueno, en 2 grados centígrados, ¿no? Poder limitar el calentamiento global y que, bueno, para eso hay que producir con energías limpias. Pero precisamente el Acuerdo de París reconoce que ha existido un desarrollo desigual de las naciones
pues existen estos mal llamados países subdesarrollados como el nuestro, que no tienen la capacidad productiva necesaria y tecnológica para utilizar energías renovables. Entonces, el artículo 6, por ejemplo, de los Acuerdos de París, dice que se debe aumentar la participación del sector público en la aplicación de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Ahí lo está marcando, tiene que aumentar la participación del gobierno para precisamente poder producir con energías limpias. Y es lo que se está planteando, el rescate de Comisión Federal de Electricidad, precisamente para después, pues, comenzar a tecnificar o hacer mayor el uso de la tecnología en la producción de energía eléctrica. Pero bueno, además de estas mentiras que ya les hemos mencionado Ernesto y yo, hay otras que mencionan como que se va a priorizar la energía cara por encima de la barata, que ya no va a haber permisos de autoabastecimiento, que se van a elevar las tarifas del servicio eléctrico y que esto constituye una expropiación de la industria eléctrica. ¿Tú qué nos puedes decir de esto, Jonathan? Bueno, respecto a la primera cuestión, que es que se priorizan las energías caras por encima de las baratas, pues hace un momento ya explicaron mis compañeros que ahí la justificación central se debe a los costos o precios variables o marginales. De ahí es donde fincan su justificación los prianistas para defender esta mentira, ¿no? Lo que está haciendo el presidente, lo que está haciendo CFE es priorizar energías que son caras por encima de energías que son baratas. O sea, las energías caras serían las de CFE, todo lo que tenga que ver con lo público, con lo de los mexicanos es lo caro. Y todo lo que tiene que ver con las privadas y con las empresas transnacionales, con las renovables que son muy parciales, que es la eólica, la solar y la fotovoltaica, todas esas son las baratas. Ese es su criterio. Ya les explicaban mis compañeros que esta cuestión de los costos y precios variables es un criterio microeconómico para empezar. O sea, es un criterio que solamente tiene que ver con, pues, cómo funciona una empresa determinada, no cómo funciona toda una industria o cómo funciona una industria nacional. Entonces es una trampa que utiliza argumentos tecnocráticos de la teoría económica para justificar que en realidad lo que se está haciendo es inverso, o sea, priorizar energías que son caras, pero caras ¿para quién? Pues para los mexicanos, porque ¿quién está pagando esta generación de energías supuestamente, bueno, renovables, pero que al final de cuentas lo que están haciendo es saquear a México? Pues somos los mexicanos. Entonces es caro, pero para los mexicanos, ¿no? Entonces la pregunta sería, cara, pero ¿para quién, no? Barata, pero ¿para quién? Entonces lo que se está buscando en realidad con esta reforma es que sean energías pues baratas, para que la otra mentira que plantean también los neoliberales, que lo que está haciendo el gobierno es que va a aumentar la tarifa por el servicio eléctrico, pues también constituye una mentira, porque hay que hacerse ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué es más barato? Utilizar la infraestructura propia que es de la nación, que han desarrollado los mexicanos, con presupuesto, con dinero mexicano, con gobiernos y proyectos nacionales, o utilizar tecnología que viene del extranjero, que no es de México, que es de empresas transnacionales privadas, y que lo único que están buscando es la ganancia. ¿Qué implica la ganancia? La ganancia no implica tarifas baratas, la ganancia implica tarifas caras. Por eso es que el servicio eléctrico cada vez está más en incremento. Y si no se hace la forma, va a seguir en incremento las tarifas, porque lo que están haciendo es beneficiar a las empresas privadas. Y las empresas privadas lo que buscan es la ganancia, no que llegue la electricidad a los hogares de los mexicanos. Entonces esa mentira tampoco tiene sustento. La otra cuestión que plantean los neoliberales es que se va a acabar con los permisos de autoabastecimiento. Aquí también es una mentira porque el autoabastecimiento se reconoció en la Constitución
quiere decir que empresas particulares, que empresas independientes pueden generar electricidad, pero solamente para autoabastecimiento. ¿Qué quiere decir el autoabastecimiento? Que generan electricidad para su producción. ¿Qué es lo que han hecho las empresas independientes y las de cogeneración y toda una serie de, de conceptos que regularon los neoliberales para crear en realidad un mercado paralelo? Es decir, ellos dicen que es autoabastecimiento lo que están haciendo, pero en realidad lo que están haciendo es generar más lucro con esa justificación del autoabastecimiento. Estas empresas que tienen esas concesiones, que tienen esos permisos, lo que hacen es vender la energía a terceros o venderle la energía a CFE. Entonces hacen toda una serie de manejos, de maniobras, para en realidad funcionar como una empresa independiente, pero independiente de todo el sistema eléctrico nacional para lucrar con los recursos públicos. Entonces, ¿qué plantea la reforma? La reforma de Obrador, que se revisen estos contratos. No está planteando que todo lo que tenga que ver con el autoabastecimiento, al carajo, los cancelamos, expropiación, todo lo que está aquí en México para México. No, no está planteando eso Obrador en la reforma. Está planteando que se revisen estos contratos y si estas empresas independientes que supuestamente están generando electricidad bajo esta condición de autoabasto, si efectivamente lo están haciendo así, si están cumpliendo con la ley, si están cumpliendo con las reglas del mercado, que tiene un mercado que tiene sustento, con la Constitución, porque la Constitución dice que le corresponde a, le corresponde a los mexicanos determinar cuál es la planeación y el control sobre el sistema eléctrico nacional. Si está cumpliendo con esos contratos, entonces pueden seguir generando electricidad. O sea, nadie les va a quitar los permisos. Pero si están de rateros, si están usando el título de autoabastecimiento para lucrar, entonces, sí, adiós, adiós, adiós corruptos, adiós los moches para los legisladores que aprobaron estas iniciativas de ley, estas reformas para robarle al pueblo mexicano. Y la última cuestión es que esta reforma, dicen los neoliberales, que es una expropiación indirecta. Entonces ahí el primer argumento que hay que plantear es la cuestión de la Constitución. En la Constitución plantea la cuestión de las expropiaciones. ¿Quién determina cuándo se puede hacer una expropiación? Pues el mismo gobierno, las mismas leyes, la misma Constitución determina cuándo se puede hacer una expropiación. ¿Qué quiere decir la expropiación? Que la nación puede utilizar o puede poseer los recursos, los objetos privados. ¿Eso es lo que está haciendo ahorita Obrador? No, no está haciendo eso Obrador. Está respetando que sigan funcionando, que siga funcionando la inversión de Iberdrola, que siga funcionando la inversión de las empresas solares, que sigan funcionando los contratos que efectivamente sean de autoabastecimiento, pero que no estén robando a CFE, que no le estén robando a los mexicanos. Ese es el planteamiento de la reforma. Eso no es expropiación. Eso se llama soberanía nacional. Eso se llama soberanía energética. Y eso se llama regular el mercado, el sistema de energía eléctrica para el bien de los mexicanos, ¿no? No para el bien de las empresas privadas. Eso no es expropiación. Así es, pues lamentablemente se nos está terminando el tiempo de este programa, ya se nos está acabando, porque aún quedan muchas cosas que decir sobre pues esta cuestión de la energía eléctrica, como que por ejemplo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le ofreció a México que ellos nos pudieran vender gas natural. Entonces, esto habla de que puede existir la cooperación internacional con otros países que están en procesos
también de autodeterminar la manera en la que quieren vivir, en la que quieren producir, como lo es Venezuela, y que precisamente México puede salir de la dependencia que tiene con Estados Unidos, haciendo estos tratos de cooperación con otros países, como el ofrecimiento, por ejemplo, de Venezuela. Entonces ya tendremos tiempo en otro programa de La Iguana en su Piedra para seguir abordando esta cuestión. Le mandamos un gran saludo a todos los que estuvieron con nosotros, a Gonzalo Torres, Cristo Vázquez, José Ramón Moreno Apango, a Carlos Cabello, Felipe David Ordaz, y bueno, a todos los que estuvieron con nosotros desde el principio, qué bueno que se quedaron a poder discutir sobre esta reforma. Esperemos que ya pronto se discuta en la Cámara de Diputados y bueno, ya estaremos a través de nuestras páginas. Recuerden La Iguana en su Piedra en Twitter, Facebook, Spotify y YouTube, y Espartaco Movimiento Estudiantil, pues informando acerca de esta cuestión. Por último, pues mira aquí, por ejemplo, antes de irnos, leamos este comentario de José del Valle. Jonathan, eso se llama tener dignidad y no permitir que nos sigan robando. Ya basta del masoquismo de los derechairos. Pues coincidimos totalmente con el compañero José del Valle, que hace alusión a los planteamientos de nuestro compañero Jonathan. Hoy en La Iguana en su Piedra, les decíamos que por último, pues mandarle mucha fuerza a Hugo López-Gatell para que se recupere pronto del COVID y bueno, pues que pueda seguir haciéndole frente a esta pandemia, ya que él es uno de los principales personajes que ha estado encabezando la lucha que tiene México contra la pandemia de COVID-19 y pues la organización posterior en materia de salud que se ha dado. Entonces, le mandamos mucha fuerza al compañero Gatell y pues nos estaremos viendo la próxima semana. Agradecemos mucho a Radio AMLO y pues bueno, yo soy Brenda Cabello y mis compañeros. Jonathan Arce. Ernesto. Nos vemos. Adiós.